Amado por muchos y odiado por tantos, el impresionismo jugó un papel muy importante en la historia de la pintura. Es la primera vez que la visión del artista se antepone al tema y la descripción exacta de la realidad. El primer paso a la pintura moderna como la conocemos. Y estos cuadros que ves ahí tan inofensivos fueron el horror de la época, rechazados más veces que yo por mi crush de la universidad. Así que prepárate para conocer estos perseverantes artistas que dieron este paso tan importante y abrieron el camino para las próximas generaciones. Esto es Te explico un cuadro y hoy estaremos hablando de los impresionistas y postimpresionistas, desde Manet hasta Van Gogh. Pero para comprender el impacto del impresionismo como cualquier otra corriente artística, tenemos que conocer el contexto histórico donde surgió. El impresionismo nace en París en la segunda mitad del siglo XIX, en una sociedad artística demasiado cerrada y conservadora. En ese momento dominaba la Academia de Bellas Artes de París. Ellos decidían que era arte y que no, que es bueno y que es caca, y si no le gustabas pues te jodías, así de sencillo. Y lo mejor, lo más bello según su criterio, era expuesto en el llamado Salón de París, una exposición anual organizada por la Academia donde se exponían cuadros para la venta y tenías la oportunidad de hacerte famoso. Una especie de festival nuevas bandas, solo que sin la gente drogada. La mayoría de los cuadros que se exhibían ahí eran de tendencias neoclásicas, es decir, mitos y leyendas griegas, eventos históricos, retratos y bodegones, todo muy idealizado y detallado. Y si algo no cabía dentro de estos parámetros, o colocaban tu cuadro en el quinto coño para que nadie lo viera, o le ponían una R de rechazado y toma, a tomar por el culo. Sin embargo, no los pueden rechazar a todos, ¿o sí? El creciente número de artistas y nuevas tendencias hizo que los rechazados fueran demasiados, casi las 2/3 partes. Y Napoleón III, sobrino de este Napoleón y un tipo bastante democrático, fundó el Salón de los Rechazados, una exposición paralela para exhibir los cuadros que no eran aceptados por la Academia, y así el pueblo decidía si eran buenos o no. Y fue justamente en este salón donde nace el impresionismo y por consiguiente el arte moderno. Y todo comenzó con este pana, Edouard Manet, y su cuadro Almuerzo sobre la hierba, que escandalizó a todo el mundo en ese salón. Los estremeció, como quien dice. Y tú dirás, marico, ¿por qué? ¿Cuál es el pedo si es burda de bonito? Pues a ver, hay varias razones. La primera es esta mujer desnuda. Los desnudos se reservaban únicamente para escenas mitológicas idealizadas, no para un almuerzo con tus panas. Y la mirada directa, sin pudor, además de la presencia de estos dos hombres completamente vestidos, daba a entender que esta mujer probablemente fuera una prostituta, un tema demasiado vulgar para los críticos de la época. Lo segundo es su enorme tamaño. Este cuadro es colosal, mide casi 3 metros por 2 de alto. Casi lo mismo que la libertad guiando el pueblo y más que este retrato de Napoleón. ¿Cómo vas a comparar estos dos temas tan patrióticos con un brunch en tu jardín? Vas viendo, ¿no? Y por último, la composición. Fíjate que los elementos están dispuestos en forma de triángulo, una forma muy normal de darle profundidad al cuadro. Pero si te fijas bien, la mujer del fondo está desproporcionada con respecto a los de adelante. O sea que es más grande de lo normal. Y esto no es un error, fue hecho así a propósito. Manet empieza a jugar con la perspectiva pictórica. O sea que tienes un cuadro gigantesco, bastante sexual y sugerente y encima mal hecho. Esto es como mostrarle un yaoi a tu abuelo. No lo va a entender. Pero sí, este cuadro fue al Salón de los Rechazados en 1863, junto con otras obras de Cézanne, Courbet, Whistler, donde muchísima gente fue para burlarse de ellas, pero otros para apreciarla. Entre ellos se encuentran nuestros protagonistas que seguro conoces: Monet, con O, no te vayas a confundir, Renoir, Sisley y Bazille. 4 estudiantes de pintura atraídos por temas tan modernos y sobre todo la pintura al aire libre. Estas pinturas al aire libre, o en plein air, como diría un francés, eran considerados como un arte de segunda. De hecho, los paisajes se hacían dentro de estudios, jamás al aire libre. Y esta práctica fue posible gracias a la invención del caballete, que se plegaba y era como un maletín, y la pintura al óleo en tubos, que aparte de traer colores más brillantes, era mucho más fácil de transportar. Vacila que antes la pintura se llevaba en vejigas de animales. Échale bolas.
Así que hey, pintar al aire libre ya no era tan malo. Y aquí viene lo más importante. Y es que a los impresionistas no les interesaba captar las cosas como eran, sino cómo las veían, dándole muchísima importancia a la luz. Amaneceres, atardeceres, reflejos y sombras. Todo esto cambia tu percepción de las cosas y eso es lo que estudiaban los impresionistas. O sea que ya para pintar un árbol no tienes que saber de ramas y de hojas, sino cómo la luz incide en él y cómo lo ves a cierta hora del día. Un buen ejemplo de esto son los salmiares de Monet. Vacila como el paisaje es el mismo, pero dependiendo de la luz el cuadro cambia por completo. A él le gustaba realizar versiones del mismo paisaje bajo distintas condiciones climáticas. Mira lo importante que era el estudio de la luz para él. Pintar al aire libre no solo trajo bonitos paisajes, sino además permitió retratar la vida en un París cada vez más moderno, que pasaba de ser un pueblo medieval a una ciudad hecha y derecha, con sus fiestas, cafeterías, pero también los problemas de la sociedad. Un pintor que supo captar muy bien la psicología parisina fue Edgar Degas. Aparte de sus hermosas bailarinas, que es por lo que más se le conoce, sus retratos de la clase trabajadora son bastante descriptivos y muy vigentes todavía. Vacila este cuadro. Esta mirada, el cansancio, la angustia, la caligüeva que desprende. Esta obra, conocida como El Ajenjo, nos muestra el terrible mundo de la adicción al alcohol, un problema cada vez más común en el París de la época. Si te fijas bien, hasta la disposición de las mesas ayuda a crear un ambiente más cerrado, más claustrofóbico, para que veas que el impresionismo no es todo colores y felicidad. Y aprovecho este ejemplo para hacerte una pregunta. Hay muchos impresionistas, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo diferenciarlos? Pues vamos a ver. Aunque los impresionistas eran un grupo unido, también eran bastante distintos entre sí. Cada uno tenía su personalidad y su forma de pintar. Degas, por lo menos, odiaba pintar al aire libre. Se le conoce más por sus bailarinas y por sus retratos de gente ladillada. Manet, aunque es considerado el padre del impresionismo, amaba pintar con negro puro, color que evitaban sus colegas ya que absorbe la luz. Cézanne jugaba bastante con la perspectiva, le gustaba simplificar las formas hasta hacerlas geométricas. Sus cuadros más famosos son Hombres jugando cartas y sus bodegones. La pincelada de Pizarro se asemeja más a puntos, como los neoimpresionistas. De estos dos ya hablaremos más adelante. Monet y Renoir son los que más se confunden, ya que pintaban juntos e influían muchísimo el uno en el otro. Sin embargo, Renoir pintaba más mujeres, fiestas, la buena vida. Y su pincelada es mucho más ligera que la de Monet, que es más cargada y puedes reconocerlo en paisajes, retratos de su esposa, los salmiares y sus famosos nenúfares, que hizo más de 250 versiones. Aunque por supuesto hay muchos más impresionistas, estos son los indispensables, los que tienes que conocer. Ya con el tiempo irás entrenando tus ojos y sorprenderás a esos culitos en los museos. ¿Por eso es que estás viendo esta vaina? ¿Qué bolas tienes tú? Bueno, ya, volvamos a la historia. Las cafeterías, bueno, todas menos esta, fueron el boom del París del siglo XIX. Y resulta que a los impresionistas, como tú y como yo, les encantaba el café. Ellos se reunían semanalmente en el Café Gerbois, donde compartían sus técnicas de pintura, sus cuadros favoritos, cosas de artistas. Y en una de esas salió un tipo: marico, vamos a hacer una exposición nosotros, va a ser brutal, ¿qué tal? Y se hizo. Claro que se hizo. Bajo el nombre de Sociedad Anónima Cooperativa de Artistas, Pintores, Escultores, Grabadores, etc., creo que no sabían de marketing, se expusieron las obras de más de 30 artistas en la casa de Nadar, un pana fotógrafo. Pero de hecho no fue nada brutal, fue un completo fracaso económico y tuvieron que cerrar poco tiempo después. El lado bueno es que de aquí surgió el nombre del movimiento. Un crítico de arte, al ver este cuadro de Monet, Impresión, Sol Naciente, dijo que este tipo de obras es justamente eso, una impresión, un boceto sin terminar, dándole así un nombre más pegadizo al movimiento. Al menos mejor que el otro, ¿no? Pero sí, la vida era una mierda. Los franceses seguían puteando y riéndose de los impresionistas, las ventas eran bajas, casi inexistentes, y en medio del hambre y la desesperación llegó este pana a salvar el día. Paul Durand-Ruel, el primer marchante del arte moderno, que empezó a comprar estos cuadros y venderlos, pero no en Francia, sino en los Estados Unidos.
donde tuvieron muchísimo éxito, se vendían que jode. Y esta es una de las razones por la que el impresionismo floreció. Eran obras de arte que los burgueses y la nueva clase media podían comprar a precios accesibles, lo que por fin legitimizó el movimiento y le dio el respeto que merecían. Ok, brutal, ya todos nos conocen, somos famosos. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó después del impresionismo? Como bien sabes, el arte nunca se detiene. Esta corriente fue evolucionando, transformándose con el paso de los años, volviéndose más expresivo y brillante, dando paso a estilos cada vez más personales y el coñazo de corrientes modernas que surgieron después. A muchos artistas ya no les interesaba el análisis de la luz, sino expresar con colores sus emociones y sentimientos, agregando elementos simbólicos a las obras, jugando con las formas y las tonalidades. Hemos llegado al postimpresionismo. Los postimpresionistas aceptaban el impresionismo, seguían pintando al aire libre con pinceladas cortas, colores brillantes, pero ya no querían retratar fielmente la naturaleza, sino presentar una visión más subjetiva del mundo. Uno de los más importantes fue Paul Gauguin, un artista que tenía su propia manera de ver las cosas. Él fundó un movimiento llamado cloisonnismo, que se basaba en aplicar colores planos delimitados por líneas gruesas, como el ukiyo-e, el arte japonés del video pasado. Te lo dejo aquí por si lo quieres ver. Así que estas formas están muy simplificadas, exageradas y muchas veces pintadas con colores que no le corresponden. ¿Por qué este Cristo es amarillo? ¿Qué es este fondo rojo? No lo sabemos. Cloisonismo. Además, Gauguin pasó más de 10 años en la Polinesia francesa, allá por Oceanía, donde tallaba maderas y desarrolló un estilo artístico bastante peculiar, por el que es reconocido como el más primitivo de los pintores franceses. Este estilo y su forma de aplicar colores inspiraría a los fauvistas como Matisse muchos años más tarde. Pero eso lo dejaremos para el próximo video. Y mientras Gauguin se la pasaba en Tahití llevando calor y mosquitos, en pleno París, bien acomodado, nos encontramos a este chiquitín. Un pintor que supo captar muy bien lo bella que fue la Belle Époque. A Henry le encantaba ir a bares y cabarets como el Moulin Rouge a retratar prostitutas, comediantes, bailarinas, todo lo que pasaba por ahí. Y era tan bueno que hasta los dueños de los cabarets le pedían que hicieran carteles para atraer a más clientela, cosa que resultó bastante efectiva. La verdad que a mí su estilo me encanta, de hecho tengo 2 cuadros suyos en mi sala. Otros artistas se fueron por el lado más científico. ¿Recuerdas a Pizarro y sus pinceladas de puntitos? El divisionismo, como se le llamó a esta técnica, no le llames puntillismo, a ellos no les gusta ese término. Bueno, no les gustaba, están muertos. Se puso muy de moda a mediados de los 80 con el neoimpresionismo, una corriente fundada por este pana y este magnífico cuadro. Pues sí, hay neoimpresionismo y postimpresionismo, no te vayas a confundir. El neoimpresionismo se basa en la teoría del color fundada por Chevreul, un químico francés, que se dio cuenta de la aparición de nuevas tonalidades cuando se combinaban muy de cerca colores complementarios, como aquí, ¿ves? Logrando así efectos visuales bastante interesantes. Ellos aplicaban la pintura directamente de la paleta al lienzo, sin mezclarla como hacían los impresionistas, logrando así, en teoría, el máximo brillo en las composiciones. Las lecciones de Cézanne también inspirarían a pintores como Picasso y Georges Braque para la creación de un estilo nunca antes visto, el cubismo, que defendía justamente lo que le gustaba a Cézanne, el manejo de varias perspectivas y la simplificación de las formas hasta figuras geométricas, para que veas todo lo que influyó el impresionismo en corrientes posteriores. Pero el más importante, el más popular e influyente fue, adivina, Vincent Van Gogh. Además, uno de mis pintores favoritos. La vida de este pana es una locura, literalmente. Vivió con una prostituta, bebía absenta 3000 y hasta se cortó la oreja. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? Podríamos pasarnos horas hablando de Van Gogh, pero lo que más me gusta de él es su concepto y su forma de ver el arte. Él estaba enamorado de la vida, la vivía con entusiasmo, y eso es algo que nos encontramos en sus cuadros. Pasión. No los planeaba, los hacía en pocas horas, solo veía un momento que le inspiraba y ¡pum!, a pintar. Con esa pincelada tan cargada y esos colores brillantes que saltan hacia ti. De esta forma hizo más de 2000 cuadros en los cortos 10 años que vivió como pintor.
Y aunque si bien es cierto que solo vendió este óleo en su vida, su trabajo, al igual que los impresionistas, fue apreciado tardíamente, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes y con un estilo que puedes reconocer en cualquier lugar. La mayor colección de obras impresionistas y postimpresionistas, casi todas las que vimos aquí, se encuentran en el Museo d'Orsay de París. ¡Qué bolas! Yo fui de chiquito y no me acuerdo un carajo. Así que ya sabes, no te olvides de pasar por ahí y de paso me compras una postal. ¿Y tú, cuál es tu artista favorito? ¿Prefieres el impresionismo o el postimpresionismo? Déjame en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido algo. Si te gustó, ya sabes, me puedes dejar un like, compartir y bla 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 bla. Y suscríbete, coño. Muchas gracias de nuevo. Espero verte muy pronto. ¡Chao!